como hoy estamos empezando a ver, estamos en la parte del segundo viaje misionero de Pablo, quiero poner una breve base para que sepan en dónde está Pablo trabajando, para que sepan sobre qué está trabajando. Y es esto, de que un líder a sus 20 años de edad, alrededor del 326 a.C., tenía estrategias de guerra increíbles, de liderazgo, era un genio en tácticas, y eso lo llevó a establecer un imperio en tan solo 13 años. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Alejandro Magno. Alejandro Magno, las conquistas que hizo lo llevó a tener el control de casi todo el mundo conocido en ese entonces. Derrotó a los persas, derrotó a Persia, a Egipto, a todos los alrededores, incluyendo Israel. Aunque su reinado fue corto, fue suficiente para establecer y conquistar gran parte de las áreas donde Pablo predicaría cientos de años más tarde. La expansión del helenismo o de la cultura griega sería algo que Pablo crecería aprendiendo como parte de su escuela, y entonces todo ese conocimiento le iba a ser muy útil, como lo vamos a ver. Entonces, tenemos a Alejandro Magno, que empieza a ser un imperio grande, que cuando es el tiempo que nos dice, creo, Gálatas, cuando fue el tiempo, entonces el Salvador vino. Escuchando un debate esta semana de William Lane Craig con un ateo muy conocido que ya murió, tenía cáncer, Christopher Hitchens. Una de las objeciones del ateo era de que, qué conveniente, de que Dios nunca nos mandó nada y hasta apenas se le ocurrió mandar a su hijo 2000 años después. Entonces el cristiano, el filósofo, le explica, bueno, la razón es esta, porque antes de Cristo solo el 2% de toda la población, de toda la historia, había existido. O sea, de todas las personas que han vivido desde que se creó el planeta, solo el 2% era antes de Cristo, ya de ahí el resto es para acá. Entonces la expansión desde entonces, de estos 2000 años, ha sido increíble. Entonces el hecho de que Dios haya escogido mandar a Cristo dentro del Imperio Romano, dentro de lo que ya había hecho este señor, Alejandro Magno, de que el Imperio Romano ya tuviera la Pax Romana, de que ya estuvieran todas estas calles como la Vía Ignatia, donde Pablo también caminó. Entonces todo eso facilitó la expansión del Evangelio, y aparte que Pablo perseguía a la iglesia. Entonces todo se dio dentro de un plan perfecto, y es aquí donde Pablo se está moviendo. Un dato bien curioso que le quiero mostrar es que Alejandro Magno tenía heterocromia. Tenía ojitos de colores. Es un dato curioso, eso es gratis, no se la cobramos. Entonces, nos vamos a estar enfocando en Hechos 15:36 hasta el 17:34. Vamos a ver si nos da tiempo, y vamos a tocar brevemente los primeros 3 capítulos de los Tesalonicenses. Una carta muy bonita, que ojalá que cuando yo me pongo a pensar, si Pablo me escribiera una carta después de conocerme, ojalá me escribiera una carta así bonita, ¿no? Diciendo de que, bueno, ahorita aunque lleguemos vamos a ver. Entonces estamos en Hechos 15:36. Lo último que vimos la semana pasada es de que había problemas con los judíos que estaban persiguiendo a Pablo, que estaban diciendo que necesitaban circuncidarse y seguir la fe. Ya vimos que Pablo descarta eso, que es por fe, por la gracia de Dios. Entonces empezamos a leer a partir del Hechos 15, a partir del 36. Y dice así, bueno, voy a leer desde el 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta que habían acordado en el concilio, donde ponían solamente las cosas que debían seguir los gentiles. Y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas, también profetas, exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los había enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse ahí, mas Pablo y Bernabé quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Verso 36. Después de algunos días, aquí es donde empieza el segundo viaje, Pablo dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos ido en el primer viaje, donde hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan,
llamado Marcos. 38. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. ¿Alguien se acuerda qué pasó ahí? ¿Por qué dice eso Pablo? Ok, Bernabé y Marcos eran primos. Bernabé quiere llevarse al primo en el viaje misionero de Pablo, pero Pablo dice, no nos vaya a hacer lo mismo que nos hizo la otra vez. ¿Alguien se acuerda qué fue eso? ¿Qué pasó? Se separaron. Se separaron, no tanto así, vamos a ver. Hechos 13:13, está bien interesante. Dice, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, Marcos, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. En pleno viaje misionero, se les va el niño a casa de su mamá. Los abandona en la obra y por eso Pablo ahora le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Si quieres, está chido si quieres llevar a tu primo, pero no conmigo. ¿Qué pasó de ahí? Verso 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. ¿Sus versiones dice algo diferente? Creo que esta versión que tengo aquí dice, y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron. 13:39. No, perdón, 15:39. Se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. La palabra que tenemos aquí para tal desacuerdo o tal, ¿cómo le explico? Que hubo una discordia, un problema, algo grave. En español no se aprecia mucho, pero esta palabra desacuerdo la podemos ver en la Septuaginta. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:28, la palabra que usamos para ver el desacuerdo en el verso anterior es esta que se usa aquí y dice, Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación. Entonces Pablo estaba bien enojado. Le molestó que Marcos se hubiera ido. Otro ejemplo es Jeremías 32:37, dice, y aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo. Pablo estaba enojado. Entonces esta es la palabra es para susmos y quiere decir contención, ira o enojo. Entonces si lo aplicamos aquí se produjo un tal enojo o un enojo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Si recordamos lo que pasó cuando tenían todas las cosas en común, que estaba la iglesia creciendo, creo que es en el capítulo... ¿me lo busco? Ok, Hechos 5:36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también llamaban los apóstoles Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Entonces, Bernabé es de Chipre. Bernabé se enoja con Pablo porque se quería llevar a su primo, se regresa a su lugar de origen con su primo. Ahora, una cosa bien interesante aquí que quiero mencionar cuando pasa es, usualmente cuando alguien dice, se pelearon, uno piensa, oh, wow, ¿y eso que son cristianos? Bueno, más yo pienso esto. Claro, entonces esta disensión o este choque no es necesariamente malo. Y la razón es esta. ¿Alguien sabe qué dice Proverbios 27:17? El hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Entonces, la traducción de esta palabra, se afila, es esa que podemos ver para susmo, es la que usamos, esta palabra que vemos aquí, de que hierro se afila con hierro, da la intención de que en el contexto griego, tal disensión, tal ira, produce como un afilamiento que te hace mejor en cierta manera. Por eso digo que esta contención, que este choque no es necesariamente para algo malo. Por ejemplo, cuando un hierro se afila con otro hierro, no es para echar a perder el hierro, es para hacerlo mejor. Entonces esta contención en este tipo de contexto
es como se podría usar. Obviamente la palabra en español, el hierro se afila contra el griego, como que no tiene mucho sentido. Pero ya al ver el contexto que tuviera la palabra, da a entender que este tipo de fricciones es bueno. Yo también lo entiendo así que, por ejemplo, entre hermanos, a veces también nos afilamos unos a otros. Alguien y si uno está, pues, ¿verdad? En Dios, si uno está orando, aunque mi hermana me esté afilando, yo tengo que estar en oración, o sea, y eso que me está afilando hasta va a ser para bien, no enojándome, no nada, sino tranquila, y me está afilando si lo tomo más bien para bien. Claro, ahora para llegar a ese punto de este encuentro se requiere de dos personas maduras. Porque si uno está bien maduro y el otro se ofende porque respira cerca, pues hay un problema. Entonces, creo que todos aquí estamos en una posición donde podemos tener desacuerdos y aún así llegar a hacerlo de tal manera que nos beneficie a ambos. Por ejemplo, yo con mi primo me peleo mucho por cuestiones de doctrina. Son doctrinas secundarias, al igual los dos somos salvos, pero todo ese tipo de disensiones y a veces nos enojamos nos ayuda a tener una mejor relación, a dejar nuestras diferencias de lado y enfocarnos en lo que sí importa. Estas discusiones nada más son como... Ahí podemos ver el resultado, que el desacuerdo, en vez de un equipo, hizo dos equipos. Claro. Uno se fueron a un lado y otro se fueron a otro lado. Cuando ellos planeaban irse todos juntos, vamos a un lado. Pues sí, pues sí. La cosa es que si me caigo el hoyo, ¿quién me saca? Yo lo gano. Yo sé. Yo lo gano. Sí, pero eso también dividió el grupo a dos lugares distintos, porque posiblemente el Señor usó esa distinción entre ellos, ya que veo que, bueno, si ustedes son, son buenos, tienen el mismo corazón, pero ya que están chocando, vamos entonces a trabajar esto para el bien. Claro. Y los llevó a uno a un lado. Ahora no quería mencionar ahorita, pero después Pablo menciona a Marcos. No me acuerdo qué carta es, si alguien se la sabe, me dice. Pero él da una carta de recomendación diciendo, si va Marcos, recíbanlo, es un buen tipo, sí le da duro al evangelio. Entonces eso quiere decir que al final sus diferencias las Porque el arreglan. propósito era el mismo. Claro. Eso es al fin del día no hubo ni diferencia, porque el propósito era el mismo, los dos con el mismo fin. Claro. Entonces así termina esta parte. Tienen ese desacuerdo. En el 40 más Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces Pablo sale de Antioquía, pero Pablo en vez de irse por acá, él decide irse por toda la parte de acá arriba de la tierra. Entonces cuando hay esta división, vemos que Bernabé se va a Chipre y Pablo se va para allá. Entonces sí hubo esa división, pero que después vemos que tuvo un final feliz, por decirlo así. Capítulo 16. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de que los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Pausa. ¿Que Pablo no hizo todo un rollo porque los mandaban a circuncidar? Luego escoge a este y lo circuncida. ¿Qué pasó ahí? Posiblemente, ahí explica que es por esa situación de lo que decían los judíos, pero posiblemente también porque él quiso ser circuncidado. ¿Pablo? No. Digo, ¿Timoteo? Yo no sé, si viene Pablo y me dice, no sé, te lo pensaría. Pero sí, tiene razón, y estas son otras razones. Timoteo era hijo de madre judía, era discípulo posiblemente de Pablo, posiblemente de las primeras veces que anduvo por ahí. Entonces, Pablo al circuncidar a Timoteo, era como tú dices, era para que la gente no le dijera nada, porque el papá de Timoteo era griego.
Entonces, al no ser circuncidado, los judíos lo miraban como un gentil. Sí. ¿Qué es lo que hace Pablo cada vez que llega a un lugar nuevo? Ser como ellos. Algo más específico. Cuando Fue como cuando Jesús lo manda o Dios lo manda a que busque a alguien para que esa persona reconocida se acople a... no más. Iba, o sea, a la sinagoga primero. Él iba a las sinagogas primero. Entonces, si Pablo llegaba ahí con un gentil, no le iban a recibir tan bien. Ahora, dices tú, bueno, pues ¿cómo está eso? Porque si tienen los dos no hay problema. Pero las personas en ese tiempo heredaban su herencia o su nacionalidad por parte de la mamá si eran judíos. Al menos en la cultura judía lo recibías de tu mamá. Entonces, por esa razón, Pablo decide circuncidarlo para que no le dijeran nada, para que no tuvieran nada que echarle. Entonces, Pablo hace esto. Y en el 16:4 dice, y conforme pasaban a las ciudades, se entregaba los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían diariamente. Entonces no fue porque a Pablo se le ocurrió, es un propósito. Pablo es muy inteligente, él está previniendo cosas que pudieran ser algo que los hiciera chocar con las personas de ahí. Una afirmación de Primera de Corintios dice que el propósito de que él digamos hizo esto sería también sería esta una respuesta a eso, porque dice que me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. O sea, hay un propósito de ganar en los diferentes grupos, y él se ha hecho como a ellos para ganarlo. Sí, sí, totalmente. O sea, es como les digo, es algo estratégico. Y ese verso queda perfecto, y de hecho lo vamos a usar ahorita más adelante para conforme seguimos en la narración. ¿Alguna pregunta, Sabina? Entonces aquí ya llegamos al verso 6 del capítulo 16, donde dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar palabra en Asia. No sabemos cómo fue esto, si fue una visión, si fue por medio de un hermano, no sabemos cómo, pero Lucas es enfático: el Espíritu Santo les prohibió hacer algo, y Pablo obedeció. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esto es muy interesante. ¿Lo notaron? ¿Qué notaron? ¿Verdad? Fíjense, lo voy a leer otra vez. En el verso 6, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra. Verso 7, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hubo una... Sí. Se comparten, más bien se le asignan diferentes nombres al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero también el Espíritu de Jesús. Aquí no lo menciona muy bien. ¿Cómo No dice? menciona el Espíritu de Jesús. ¿Cómo No dice? menciona, pero el Espíritu no se lo permitió. No menciona de Jesús. Okay. Al igual en otras partes también menciona el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Jesús. Cuando vean eso se refiere al Espíritu Santo. No es que el Espíritu de Jesús es otro, no, es el Espíritu Santo. Entonces aquí quiero que noten otra cosa. En el verso 8, y pasando por Midia descendieron a Troas. Y eso es lo que quiero que vean. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Pasa algo bien interesante en la narración. Ahí les va.
y se le mostró a Pablo una visión. Luego más adelante, cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, sabiendo que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Qué pasó ahí? Que más de una persona tuvo la visión. No. No solo Pablo. No. Más de una persona iba a cruzar el evangelio. Pablo De este tuvo una visión. Pero aquí dice, se le mostró a Pablo una visión. El otro dice, Pablo tuvo la visión. Cuando Pablo tuvo la visión, no, los dos son iguales. los dos son iguales. Sí. Y se le mostró a Pablo una visión de Pablo. Quiero que noten eso. De aquí para atrás, en los capítulos de Hechos, Lucas está narrando como alguien ajeno, alguien que le contaron la historia, alguien que investigó y está contando la historia. Cuando llegamos aquí, Lucas entra a ser parte de la historia. Ya no fue que investigó. Lo que Lucas narra de aquí en adelante, hasta que lo volvamos a ver otra vez, él fue testigo presencial. Una cosa bien interesante, cuando el canon fue juntado, no es que ellos decidieron qué libros iban a estar, sino que descubrieron qué libros deberían de estar. Y pasaban por ciertas reglas. Una de estas reglas es que las personas que lo escribió deberían de estar cerca de los hechos, ser testigos oculares, o estar cerca de los apóstoles. En este caso, Pablo es un apóstol. Entonces, esto le da cierto peso a la carta, a la narración de Lucas. Su libro tiene peso, aparte de que es históricamente muy acertado. Podemos ver que Lucas, todo lo que narra tiene sentido geográficamente, no hay contradicción en otras partes. Entonces esa fue una de las razones por las que lo metieron al canon, porque fue testigo y aparte estuvo cerca de uno de los apóstoles. Aunque él no fue apóstol, estuvo cerca. El Evangelio de Marcos era de hecho fue Marcos que se fue. Marcos, aunque él no fue apóstol, él estuvo cerca de los apóstoles y recibió el Evangelio de parte de Pedro. Bien lo escribió por Pedro. ¿Cómo se define aquí que Lucas comienza como testigo presencial? Desde aquí en adelante, ¿cómo se En cuestión de narración, pasa de tercera persona a primera persona. Oh, yeah. Y luego más adelantito cambia otra vez. Sí, porque aquí ya dice llegamos, no dice llegaron. Sí. Y usted, Lucas lo está viendo como un doctor. Lucas no es de sentimientos. Lucas se pone al tiro. El bien mexicano se pone atento, ahí firme para narrar lo mejor posible sin meter las opiniones. De vez en cuando vemos cositas donde si le da miedo, cuando si pensamos que nos íbamos a morir cuando estaban en el barco. O una parte que a mí me gusta mucho es cuando dice y nos tomamos de la mano rodeados en la playa y oramos ahí. Cuando digamos a eso voy a llorar. Pero Lucas vemos que en general él trata de poner las cosas como son, sin poner su opinión, sin ponerle sentimientos. Él es bien, Y por ejemplo, no frío, es bien certero. la visión que dice que tuvo, ¿sería visión o sería que sirvió a esa persona o Visión, supongo que ya haya sido por medio de un sueño o algo tal vez despierto que simplemente vio, no sé cómo. Ahí sí. Cada cual tiene visiones, como tú dices, o cuando cada cual tiene tema. Las visiones vienen a través de oración, en momentos de oración o en sueño, a menos que te estés en un... Pero es que tienes que estar concentrado con el Señor, no puedes así como de pronto se te presenta, sino en una conversación o durante una oración, en un momento que tú estás orando o estás pensando, estás en comunión para recibir. Claro. Ahora, si usted tiene una visión, si contradice lo que Dios ya dijo en su palabra, tenga cuidado. Si yo vengo y les digo, Dios me mostró algo y nada que ver con lo que dice la Biblia, usted no me haga caso. En este tiempo, obviamente, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces Dios tenía que usar estas maneras para revelarle cosas a sus enviados. Entonces aquí vemos ese cambio de escritura. Y en el verso 11 dice que zarparon de Troas y navegaron con rumbo directo a Samotracia. Entonces, ¿dónde está Troas? Aquí.
Aquí está Troas, salieron a Samotracia, aquí está. Luego, ¿qué más dice? Y de allí a Filipos, que es para acá. ¿Qué más? Y luego, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Entonces, ahorita están en Filipos. Entonces vemos que Pablo sale y se va por toda esta zona, luego ya zafa y pues se va para allá. Hay 84 datos históricos en el libro de Hechos que son verificados como que Lucas hizo un buen trabajo. La semana les voy a mandar el link, están muy interesantes. A partir del capítulo 13 en adelante son esos 84 datos de la veracidad de las cosas que menciona Lucas, entre ellos todos estos lugares que mencionan y el rumbo por donde se iba. Entonces, aquí llegan a Filipos, se quedaron por un tiempo. Verso 13, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensamos que había un lugar de oración, ¿no? En ese lugar no había una sinagoga. La razón por la que se fueron a donde había agua era porque había ciertos rituales que requerían purificación con el agua. Las sinagogas tenían una pequeña pileta, ellos no vieron nada, entonces dijeron lo más seguro es que estén cerca del agua. Pasa algo, cuando llegaron ahí no habían hombres, la mayoría eran mujeres y dijeron no, pues aquí hacemos el culto. La razón es porque en el Mishnah requiere que por lo menos haya 10 hombres para que puedan tener una sinagoga. Entonces vemos que todo esto concuerda con la narración de Lucas. Y estaba cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Vamos a ver qué dice de Lidia. Lidia era una vendedora de telas de púrpura. Leyendo esta referencia en mi Biblia no la pude verificar, pero si usted la verifica y está bien me dice, y si no, como quiera me dice. Pero según mi Biblia de estudio dice que se necesitaban al menos 10,000 medusas trituradas, aplastadas, para poder crear 1 gramo de tinta púrpura. Por eso era cara. Acuérdense que el color púrpura se usaba para realeza y todo eso, entonces este tipo de ropa era carísimo, lo que nos da a entender que Lidia era rica. Por lo menos tenía bastante dinero, por lo que usaba en ese tiempo. Era de una muy buen estatus la señora. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. De aquí en adelante vemos que cuando iban en camino al lugar de oración pasa algo bien interesante. Les salió una señora que tenía espíritu de adivinación. Esta señora les empezó a decir lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. ¿Nada mal con eso? ¿Bien? ¿Verdad? Suena bíblico, ¿verdad? Dios te ama. Pero Pablo se enoja porque ya lo estaba haciendo seguido la señora, o sea, ya no lo estaba haciendo con, háganle caso, son enviados, no, era más como para crear ahí alboroto. Pablo se enoja, dice aquí que se molestó, en el verso 18, y esto hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu que estaba en la muchacha: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en el instante salió. Esto es lo que hemos estado viendo, otra forma de verificar que Pablo era realmente enviado por Jesús, por Dios. Era como confirmando su apostolado, iba a decir apostasía, su apostolado. Verso 19, ponga atención. Pero cuando sus amos vieron que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¿Por qué se enojaron estas personas tanto? Porque la usaban como ganancia. Tenían un negocio con ella. Literal. Ahora les voy a leer aquí un pequeño notapié. Este estudio lo hicimos hace como 2 años y apenas me lo encontré en la mañana. Busqué toda la noche y lo encontré en la mañana en una carta.
Vamos en el 16:40. Ya no lo tengo. Hágame plática en lo que lo encuentro. Bueno, a ver si me lo aprendí. El punto es este. Primera de Pedro 3:15 dice que honrar al Señor en nuestros corazones, presentando defensa a todo aquel que nos demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. Esta palabra elpis, esperanza, básicamente esa esperanza que tenían estas personas puede ser así. Suponiendo que esta mujer me generó, vamos a ponerlo en dólares, me generó $10,000 la semana pasada. Me generó $12,000 la semana antepasada. El mes pasado me generó en total de las 4 semanas $50,000. El año pasado hicimos $60,000 en total. ¿Es consistente? O sea, hay buenas ganancias. Entonces viene Pablo, les quita esta minita de oro y ellos se enojan bastante. ¿Por qué? Porque esta esperanza de que el próximo año, que iba a ser por lo menos $60,000, ya no iba a estar. Es una seguridad que aunque todavía no llega, en base a la evidencia pasada, ya pueden decir, es como si ya lo tuvieran. Una proyección de ganancia. Claro, no tanto proyección, es como si ya la tuvieran. Es como, me voy a comprar un Mercedes-Benz, no tengo dinero, pero por fe, por fe. Pero no, si no tienes evidencia que puedes pagar un Mercedes-Benz, no va a funcionar. Pero si tienes suficiente dinero, aunque tal vez todavía no te paguen el otro año en tu trabajo, en base a lo que ya has trabajado, puedes decir, lo puedo hacer. Entonces nuestra fe, en cierto sentido, nuestra confianza o esta esperanza que dice cualquiera que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es esta esperanza? La vida eterna, la redención de nosotros, bueno, eso ya pasó, pero la resurrección de nuestros cuerpos, de poder estar un día cara a cara con todos los héroes de la fe, de poder conocer, estar con Dios frente a frente, esa esperanza de que un día Él va a regresar, no es en base a pensamientos de que tal vez pasó, es en base a la evidencia de todas las personas que estuvieron antes de nosotros, que podemos ver, oh wow, en base a esa evidencia puedo ver aquello que todavía no viene, y esa es mi esperanza. Entonces de aquí podemos sacar eso, de que nuestra esperanza no es basada en supersticiones ni fábulas, dice Pedro, sino en una evidencia que se puede verificar Y es atrás. muy claro en esas dos palabritas que dice de su ganancia. De su ganancia. Pero hay una cosa interesante aquí también, porque Pedro se enoja, Pablo se enoja, porque ella está diciendo de ellos a manera publicitaria. Porque ella con decir estos hombres son, ella se está anunciando, se está haciendo publicidad a sí misma, y eso es lo que Pablo percibe, y es donde se enoja. Podría ser. O podría ser más complicado que eso. Al principio, cuando ella los revela por lo que son, porque aún el diablo sabe quién es Cristo. ¿Te acuerdan los espíritus malos? Bueno, eso le vino muy bien, lo estaba validando. Pero después de varios días también les hacía daño, porque donde quiera que llegaba decía lo que eran, y ya se formaba la muchedumbre, los gritos de quién será, y ya no era beneficioso. Claro. Y además yo creo que cuando uno ve a una persona así, la carga de lo que esa persona está pasando la vemos en miseria, porque ella estaba siendo esclavizada a través de su regalo, de lo que sabía, yo digo que era una cosa diabólica. Sí, pero era un demonio. Porque no era de Dios, exacto. So, ella estaba esclavizada por eso y por la gente que la usaba. Y después de unos cuantos días, yo creo que a Pablo le empezó a dar molestia, pero también dice, no puedo creer que esta muchacha esté así. Y seguro que tuvo que orar, porque eso no pasa así, porque tú se lo digas. Pablo, siendo el hombre de Dios que era, pudo orar eficientemente para liberarlo. Para Pablo nomás, imagínense, Pablo enojado le dijo, ya, déjame, sáquese. Y se fue todo tremendo, ¿no? Pero yo creo que más que nada es que la gente empieza a tomar, empiezan a glorificar al hombre una vez que ella empieza a decir esto. Entonces,
Pablo es muy cuidadoso de no arrebatar la gloria del Señor en ningún momento. Claro, claro. Sí, de Y acuerdo. Pablo pagaba el precio porque él sabía, él entendía, él sabía lo que había sido enviado y todo, para Claro. no tener gloria, para no querer o pensar como él quisiera, sino de Dios, o sea que estaba bien, y entonces pagaba el precio. Y era duro porque más adelante. Claro, y de hecho lo que dice Mari lo podemos ver en el siguiente versículo, que dice con que... quien él andaba. Claro, y dice, entonces dice, los prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Momento. Estos judíos están alborotando todo. ¿Qué acabamos de ver de Pablo y de Silas? Perdón, de Pablo, nada más. Que Pablo era judío, Sí. pero también que era... Su papá, Pablo también era ciudadano romano. Entonces, pero Pablo, es que Pablo es increíble. No dice nada, dijo, oh, bueno, llévenme, no hay problema. En ningún momento dijo, espérame, yo soy No, dijo, no, ok, No se está. defendió. Perdón, ¿sí fui yo? Sí, yo creo que fui yo. Se lo llevan, tranquilo, no dicen nada. El 24 dice, perdón, 23, y después de darles muchos azotes, que eran usualmente, ¿cuántos? ¿39? 39, 40 menos 1. Y eso era por si el que contaba le fallaba. Entonces mejor para tener uno ahí extra. O si nos sobraban entonces. 39 azotes. Y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, Simón, ¿qué es el cepo? Cepo. No sé. No sé por nada. No sé por nada. Cepo, la palabra griega es zulón y será algo así. También seguritos de que no se fueran. Ahora mantenga esta imagen con los piecitos allí. ¿Y qué pasa? Llega la medianoche, Pablo y Silas se ponen a cantar. Felices de la vida, adorando a Dios. Hemos estado viendo en las predicaciones cómo adorar a Dios. Hemos visto la adoración a Dios. La adoración no solamente cantar, cualquiera puede cantar, sino en medio de las circunstancias, por medio de las canciones, adorar a Dios. No sabemos qué estaban cantando, pero posiblemente estaban no diciendo cosas para ellos, sino exaltando a Dios. Imagino yo a Pablo, Dios, wow, magnífico eres, tu misericordia es increíble, gracias por tu gracia. Me imagino todo eso bien bonito acerca de la persona de Dios, no acerca de lo que me falta o lo que Dios me dio, sino acerca de la persona de Dios. Simón, a mí antes se me hacía muy difícil entender cuando decía que cuando soy débil soy fuerte, que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, cuando dice que más bien me alegro en mis debilidades y quién sabe qué tanto, y a mí se me hacía bien difícil entenderlo, porque yo me dije, ¿cómo? Cuando soy débil soy fuerte, no. Pero ahora trato de entenderlo. Ahora trato de asimilarlo, o sea, ¿cómo lo puedo vivir? Quiero aprender, yo también. Eso es bien interesante, les voy a decir un secreto, nomás no lo ande contando. Que no salga de Texas. No sabe. Y esto es bien, ¿cómo lo pongo? Hace unos meses atrás, más de un año tal vez, vino el papá de Lorena, la esposa de Quique, él es pastor en México, y él dio un sermón bien interesante sobre la túnica de colores de José. Y sí, enfatizó la túnica de colores, muy bonita, te hace ver bonito, te resalta, todo eso. Y el punto que él hizo fue este: si tú quieres tener una túnica de colores, ten cuidado porque la consecuencia es que termines en Egipto. Mi punto es este: si yo le pido a Dios, Dios, quiero ser como Pablo,
no digo cuidado con lo que dice, pero la vida de Pablo no fue fácil. Yo lo dije una vez, yo me acuerdo saliendo de un Wings and More, yo dije, yo quiero ser como Pablo, quiero hacer lo que él hizo. Los próximos 3 años fueron los años más difíciles, como pareja, como familia, con finanzas, todos los autos se los llevaron. Me imagino a Dios, ok, ¿quieres ser como Pablo? Ok, véngase para acá. Primero te hago fuerte. Y me quedé solito ahí viendo como que hice mal, que sabe uno como humano piensa tantas cosas y después, que entendí. Oye, así me pasó a mí cuando pedí, dame paciencia, y yo, Señor, ¿en qué momento se me ocurrió pedirte esto? Lo que dijo la hermana, yo también eran mis preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo ser fuerte en la tribulación? Pero aprendí también que uno tenía que menguar para que él fuera exaltado. Claro. Y en medio de las circunstancias, me gusta cómo lo describe mi primo. Mi primo fue diagnosticado con cáncer, pasó por toda la quimioterapia. Y cuando le pregunté una vez que lo entrevisté, le dije, ¿qué puedes sacar de la experiencia? Y él me dijo, lo más bonito de tener cáncer es esto, que mi relación con Dios fue como nunca la he tenido. Como nunca la he tenido. O sea, eso es increíble, porque en los momentos donde no hay nada más, es como que Dios está allí, ayudándote, llevándote, como dice la hermana, recordándonos de que cuando somos más débiles, somos más fuertes en Él, que necesitamos dependencia de Cristo, que no se trata de nosotros, que no se trata de mi felicidad, sino se trata de tener una relación con Él. Eso es increíble. ¿Quiere problemas? Pídele a Dios. Ajá, y mira cómo dice, que en todo momento hay que decir amén. Y por ejemplo, cuando estamos contentos, ay, qué padre, gracias. Pero y cuando las tribulaciones, pues amén también, ¿sabes por qué? Porque Él se va a glorificar en medio de eso. Y tal es el caso de Lázaro. ¿Qué pasaba? Todo el mundo tenía la expectativa, la certeza de que Él iba a ir y lo iba a sanar, ¿verdad? Pero no esperaban ni los apóstoles que incluso dijeran, no es tío, ahorita tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo que? Si es tu amigo. Y luego va la hermana y le reclama, tu amigo, mi hermano, está pasando esta situación. Porque tenían planes de hacer algo mayor que eso. Desgraciadamente no sabemos lo bueno que es el seguro hasta que viene la tormenta. Entonces, después que pasa, que reconstruimos hasta mejor. Y hay cosas que hay que pasar para poder aprender de ellas. Cada vez que si uno está de verdad, y esa es la idea, de que todos estamos tratando fuertemente a propósito, esa es una palabra que yo me aferro mucho, porque si no lo hago a propósito, mi acercamiento con Dios no va a suceder. Yo estoy tratando de vivir a propósito y de dejárselo saber a la gente, no va a pasar, vas a tener que hacer a propósito. Pero cada vez que uno está viviendo así a propósito, dejando de hacer lo que no es correcto, luchando contra las cosas, las adversidades, vamos a ser atacados en maneras que no te lo puedes ni imaginar. Enfermedad financieramente, separación de la familia, 40 cosas pasan. Yo tengo que acordarme de eso cada vez que... Claro, yo llegué a una conclusión cuando pasó todo eso y fue esta. Cuando hay algún problema que no hay salida, yo me pongo contento. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo le va a hacer Dios. Pero sé que va a hacer algo. O sea, yo no sé cómo, ni cuándo, si me toca verlo, pero va a hacer algo. Entonces, muy bonito estar en problemas. Es que son las maneras en que debemos aprender así, porque Pablo, él aprendió, él no dijo que mejor aprendió a contentarse en lo que pasaba, aprendió que era parte de la vida, pero que ya en esos momentos ya no era él, sino dejaba lugar a que Dios lo fortaleciera, a que Dios hiciera. Sí, no, Pablo es muy ejemplo. Yo, bueno, personalmente, y lo practico, no es que esté todo el tiempo, pero he entendido que mi fe no depende de las circunstancias. Mi circunstancia puede ser muy buena
empiezo a ver otras cosas. Entonces, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Ya nos queda un capítulo. Y sí, o sea, después de esta experiencia pasa algo bien bonito. Después de la circunstancia viene lo bonito. Y aquí, como hemos estado marcando el milagro, la atención de las personas, el mensaje y luego la consecuencia, aquí pasa otra vez ese patrón. Y en el capítulo 16, verso 26, es el milagro. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos están amarrados con esas cosas y de repente se abren. Ahí está el milagro. ¿Qué pasa después del milagro? Todos así, wow, ¿qué pasó, verdad? Vamos a ver si está aquí. 27. Al despertar el carcelero y ver que todas las puertas de la cárcel se habían abierto, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Ahí está el susto, el espanto. ¿Se acuerdan que cada vez que hay un milagro la gente se espanta? Entonces aquí el carcelero se iba a quitar la vida. ¿Por qué, Simón? Porque era mejor que se quitara la vida a que le pusieran el castigo de las personas que se escaparon. Entonces, el número 3 es la consecuencia después del milagro y de la que la gente ahora sí ya está poniendo atención. Y dice así, obviamente Pablo dice, no te mates, aquí estamos, no ha pasado nada. El carcelero prendió la luz, los empezó ahí a cuidar. Luego el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, el Señor carcelero se los llevó a su casa y no es que Pablo, oh, gracias, qué bueno, por favor. No, aprovechó, tengo tu atención, aquí te va la palabra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia del mensaje? 34, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Yo quería preguntar, ¿cómo es posible que él se lo llevó a la casa así cuando ellos tenían que estar en la cárcel? La casa está en la casa. Ese es el otro milagro. Yo veo varios milagros. Veo un milagro que ellos se liberaron, veo un milagro que este hombre decidió no matarse y cuenta a todo el mundo. El milagro de poder predicar y el milagro de que se salvó. Ahora, eso es un algo extra. Se lo llevó a la casa, los cuidó. Yo quiero saber cómo se puede. Es interesante porque es el cuidado físico del carcelero. Porque lo tomó en su responsabilidad, ¿no? Claro, las llagas, las heridas, todo lo que tiene, lo curó y todo, pero al mismo tiempo la mejor sanidad que pasó ahí no fue la de Pablo, sino la restauración espiritual de este hombre. Entonces es bonito esas cosas que pasan en la narrativa y Lucas se enfoca en narrar como es, no meterle ahí sentimiento. Entonces ahí después los magistrados dijeron que no, pues está bien que se vayan. Y dijo Pablo, no, ¿cómo que nos vamos? Bueno, los confrontaron diciendo, oye, ustedes me encerraron y ¿saben qué? Yo soy ciudadano romano. ¿Cómo le vamos a hacer? Luego que dice el verso 38, los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Antes vinieron y les suplicaron y después de sacarlo les rogaban que salieran de la ciudad. Los que lo metieron en la cárcel, perdón, disculpen, un cafecito, antes que nos demanden. Y tienes para el lonche. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver los hermanos los consolaron y partieron. O sea, los consolados deberían haber sido Pablo y Silas. Y ellos salieron de la cárcel después de azotarlos, después de repartir el evangelio, de confrontar a los magistrados, y todavía fueron a consolar a las personas que estaban llorando en casa de ellos. Eso sí. Wow. Eso sí que. Después de pasar por Anfípolis, capítulo 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Qué pasó con la narrativa? Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ya no dice llegamos. Ahí se vuelve a separar. Llegaron. Entonces, lo más seguro es que Lucas haya quedado. Se quedó Se allá. vuelve a separar. Se quedó con Lidia entonces. No sé si se quedó con Lidia, pero. Tal vez. ¿Quién sabe? De repente. Me dieron un texto nada más, no estoy pidiendo. No sé. Déjame saber. No sé, pero no había escuchado eso, pero es posible. Pues ya lo vi.
Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, a los de la sinagoga, por 3 días de reposo. Discutió con ellos, contándole visiones y sueños. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Basándose en las Escrituras. Pablo siempre que discutía con las personas usaba las Escrituras, lo que Dios ya dijo, para mostrarle que era consistente con lo que estaba enseñando. No es que algo se le inventó, no, mira, aquí estaba escrito desde antes. Estando en Tesalónica vimos que el Evangelio fue recibido muy bien, explicó, presentó evidencia. Y dice Simón, ¿por qué enfatizas todo eso? Porque en este tiempo, en esta área, había varios cultos. Entre ellos era el culto imperial. César era como un dios. ¿Se acuerdan que querían matar a Jesús por eso? Entonces, cuando tú vienes y dices que Jesús es Curios, que es el Señor, es un conflicto, porque Señor, solamente el único Señor es César. Y al venir estas personas diciendo, no, Jesús es Curios, Jesús es Señor, es como diciendo, oh, wow, quieren sacar a César, quieren hacer algo bien mal. Y dice así, en el verso 5, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlo. Fueron a buscar la casa de este hombre, obviamente Pablo no estaba allí. Jasón tuvo que pagar ahí una fianza, pero esto es lo que decían acerca de Pablo, que no hay otro, que hay otro rey, Jesús. O sea, estaban predicando, pero los judíos envidiosos estaban diciendo, no, están predicando que hay otro rey, hay que hacer algo, van a quitar a César. Alborotaron a la multitud, tuvieron que sacarlos de allí y terminaron llegando a Berea. Aunque fue muy breve la estancia, la estancia de Pablo en Tesalónica tuvo un impacto tremendo que no nos va a dar tiempo de ver, pero si usted lee la carta a los tesalonicenses, Pablo elogia mucho eso, que se han mantenido ahí, que están en la fe, que están en amor. O sea, Pablo usualmente regaña a los Gálatas tontos que nos ha engañado, pero a estos, a los de Tesalónica, oh wow, ustedes aceptaron la palabra, no a mí, no mis palabras, sino consideraron la palabra como de Dios, no mía. Llegaron a Berea, y esto es más interesante, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Berea, si los de Tesalónica fueron excelentes, los de Berea fueron aún más en cuanto a recibir la palabra. Y no solo eso, los de Berea, todo lo que Pablo predicaba, todo lo que les enseñaba, ellos dijeron, no, ok, tomo mis notas, te deja que llegue a la casa porque voy a checar todo lo que me digas. Increíble, como hacen todos ustedes aquí saliendo de la clase. Entonces muchos de ellos creyeron, hombres y mujeres sin distinción. Y luego de ahí las personas que los iban siguiendo, todos esos judíos también le hicieron bronca ahí, los tuvieron que sacar y Pablo termina en Atenas. ¿Me esperan 5 minutos? Sí. Ok. Pablo llega por fin a Atenas. Atenas no es cualquier ciudad, Atenas es la cuna de la civilización de Europa. Tenemos filósofos, Atenas fue la primera democracia. Vemos todo lo que hizo Alejandro Magno, el imperio estaba creciendo, el imperio romano, entonces Atenas es la cuna de muchas ciencias. Pablo llega ahí donde están los filósofos, donde están los poetas. Y yo me imagino a Pablo, después de todo lo que ha vivido, de que lo han estado persiguiendo, llega a Atenas solito porque se quedan sus ayudantes. Porque a Silas lo consideraban griego, a Timoteo. Entonces Pablo se queda solito. Pablo entra a Atenas, muy bonito, viendo todo, y la Biblia básicamente narra que Pablo estaba todo traumado por todas las tonteras que había de ídolos. Imagino Pablo bien espiritual, luego viene ídolos por acá, ídolos por allá, así, ay, ¿dónde estoy? Sáquenme de aquí. Encuentra un lugar donde a platicar, empieza a discutir con las personas, a debatir. La Biblia nos dice que las personas que estaban ahí, los filósofos, era todo lo que hacían. Les gustaba cosas nuevas, les gustaba estar debatiendo, filosofando. Se lo llevan al Areópago. El Areópago es una montañita
básicamente algo así, donde Pablo lo llevaron arriba para discutir sobre eso, le dieron el micrófono, por decirlo así. Estando allí, Pablo tenía una vista al templo de Zeus, tenía templo al mercadito donde venía pasando. Entonces Pablo, al ver todo lo que está alrededor, junta toda la evidencia rápido y empieza su sermón, que es un sermón increíble, y dice así. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Entonces dice, varones atenienses, como que me da la impresión que son muy religiosos. Pablo está tratando de tener una conexión con ellos. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer es, qué casualidad, es lo que yo les vengo a anunciar. ¡Qué coincidencia! El Dios que hizo este mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos, allá donde ves, Él no está allí, no necesita de eso. Ya perdí, emocioné. Ok, 5. No necesita de templos, 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Aquí Pablo hace algo muy interesante. Pablo está usando la poesía griega para darles el evangelio, para hacer esta conexión. Y él cita a dos personas. Él cita a Epímedes y Arato. Y la frase completa de Epímedes es esta. Hablando, dice, ellos idearon una tumba para ti, oh santo y alto. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Aquí está, fue escrito para Zeus. Él toma eso y se lo aplica a Dios, y aparte dice, es al Dios que ustedes no conocen. Mira, aquí está, para que lo conozcan. Cuando cita a Arato, la frase completa dice, siempre tenemos necesidad de Zeus, porque somos linaje suyo. Él quita a Zeus y aplica a Yahvé, a Jehová, y dice, nosotros somos linaje de Jehová. ¿Por qué Pablo enfatiza todo eso? Porque hay dos tipos de personas que están ahí discutiendo con él. Están los epicúreos y están los estoicos. Básicamente estas personas no creían en lo inmaterial, ellos tenían que verlo, ellos no se guiaban por emociones, ellos solamente decían todo es material, no hay nada espiritual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los argumentos de Pablo son basados en cosas que ellos pueden ver. Ellos dicen, Dios no necesita de este templo, todas las cosas están ahí para que ustedes lo vean, para que ustedes lo busquen, para que ustedes lo hallen. Entonces Pablo usa a sus poetas, usa a sus filósofos para llevar un punto final y llevarlos a Cristo. Al final, muchos dicen, no, pues no tuvo mucho impacto. ¿Por qué? Porque dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, en el verso 32, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio de Areópago y una mujer llamada Dámaris y otros. De todos los filósofos, solo unos cuantos, poquitos, lo siguieron. Unos dicen, no, wow, pérdida de tiempo. No, según cuenta la tradición, después de este evento, Dionisio vino a ser como el obispo de Atenas, o algo así, como una posición de una iglesia en Atenas. Lo que él hizo fue sembrar. Claro, claro. Entonces, vamos a terminar con estos puntos para la casita. Al evangelizar, estoy usando todas las cosas disponibles para alcanzar las almas. Todo.
todo lo disponible. Temas de mecánica, temas de Young Living, de Nutri-Life. Estoy usando todo para acomodarlo y hablarles a las personas que saben de eso y puedan ver cómo se relaciona con Dios. ¿Puedo hacer eso? ¿Lo estoy haciendo? Pablo lo hizo. A los judíos se hizo judío, circuncidando a Timoteo. Y a los griegos se hizo griego. A los filósofos se hizo filósofo. A los poetas se hizo poeta. 2. ¿Se divulga mi fe como los de Tesalónica? Al punto que digan, Simón, estás embarrando todo con lo que crees, nos tienes harto. ¿Es así nuestro impacto? ¿Es así lo que estamos haciendo? Nos dicen, fulanito tal, ya llenaste todo nuestro trabajo de tus pensamientos, de tus creencias. ¿Estamos teniendo ese impacto? Cuando estoy en dificultades, ¿adoro como Pablo y Silas? ¿O solo le pido a Dios que me saque del problema? Ellos nunca dijeron, Dios sálvanos, ya se pusieron a adorar. Y el último, ¿cómo reacciono cuando hay oposición en mi misión de compartir el Evangelio? A Pablo lo encarcelaron, le pegaron, calladito. Esta es la palabra que traigo para ustedes. Entonces yo pienso que aquí podemos sacar varias cosas. Discúlpenme que fuimos un poco rápido, pero lean la carta a Tesalonicenses y ustedes van a ver cómo todo esto tiene sentido a lo que vivió Pablo cuando fue encarcelado, todos los maltratos que tuvo y cómo los de Tesalónica reaccionaron al Evangelio. Entonces, ¿preguntas? ¿No? Padre, te doy gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayuda, Señor, a comprender tu palabra. Gracias, Señor, por toda la evidencia, por esta esperanza, Señor, que podemos basar en hechos verificados, Señor, en hechos que no son supersticiones ni fábulas, Señor, sino que nos ayudan a tener una fe más fuerte en ti, Dios. Gracias por ayudarnos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor, a alabarte con nuestra mente, a adorarte con nuestra mente, Dios, a poder, Señor, adorarte incluso en medio de la dificultad. Te pido que tú nos cuides en esta semana. Te pido, Señor, que tú nos recuerdes tu palabra, que sobre todo, Señor, no dudemos en ningún momento en que tú estás en nosotros, ya que en ti vivimos, en ti somos, Señor, y en ti tenemos nuestro ser. Y te doy la honra y la gloria por causa de ti,